La paz de Dios con cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar sobre renovar nuestra forma de hablar. Vamos a hacer una oración, por favor. Padre, a través de Jesucristo nos acercamos ante tu trono y le reconocemos a Él como nuestro único mediador ante ti. Te ruego que por medio de Él y en el poder de tu Espíritu Santo uses mi vida para poder edificar a quienes hoy me escuchan. Te alabo y te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra base está en Efesios 4:29. Primero la voy a leer en la versión 60, después en la versión al día. Y enseguida leeremos en la versión Dios habla hoy, el capítulo 5, versículo 4. Comenzamos. Efesios 4:29 en la versión 60 dice: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En la versión al día dice así: Nunca empleen lenguaje sucio, hablen solo de lo que sea bueno, edificante y de bendición para sus interlocutores. Ahora el capítulo 5, verso 4, en la versión Dios habla hoy, dice: No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen, más bien alaben a Dios. Muy bien. Hoy la palabra nos amonesta en contra del lenguaje vulgar. Las obscenidades o las vulgaridades son tan comunes en la sociedad que mucha gente las acepta como normales. Sin embargo, Dios advierte diciéndonos que el vocabulario perverso no será parte del diálogo cristiano. ¿Por qué? Porque no refleja la presencia de Dios en nosotros. Renovar nuestra forma de hablar debe ser una de las primeras cosas que se hagan al convertirse en cristiano. Y lo digo porque en ocasiones aprendemos el lenguaje mundano, vamos creciendo y vamos oyendo que otros lo dicen, los adultos lo dicen. Y en muchas culturas, como la nuestra, como mexicanos, lo vamos haciendo parte de nuestro vocabulario. Sin embargo, debemos sacarlo una vez que nos hemos convertido en cristianos. Debemos aprender a hablar con gracia para edificar a quienes nos escuchan, como leímos en Efesios. Nuestra forma de hablar debe edificar a los creyentes. No debe hacerles sentir mal, no debe de humillarles, no debe de incomodarles, no debe de provocar en ellos ningún tipo de sentimiento negativo, sino lo que sea edificante. Como también lo vamos a mirar en Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Está muy claro que también la fe, la creencia debe estar muy conectada con la forma de hablar, porque podemos decir ser muy espirituales, pero la forma en que hablamos va a confirmar si somos o no realmente espirituales. Así que, reitero, no importa cuán espirituales nos sintamos, todos debemos cuidar nuestra lengua de una forma eficaz y eficiente, porque de esa manera también glorificamos a Dios. La fe se hace vana, como dice aquí en Santiago 1:26, cuando no hemos renovado nuestra forma de hablar. De hecho, cuando una persona nace de nuevo, y esto aparece en Juan 3, que toda persona que desea entrar al reino de los cielos debe nacer de nuevo. Y yo les voy a compartir más adelante lo que es el primero y segundo nacimiento para entender mejor esto. Pero cuando una persona nace de nuevo, es alguien que está renovado, que empieza a renovar todo su ser por el poder del Espíritu Santo. Y yo sé que es un proceso que a veces nos lleva años, pero va renovándose las cosas. Todo nuestro ser, y entre ellos nuestra forma de hablar. No es correcto que un cristiano permita que su lengua le incline a hablar de una manera sucia. La lengua sin control puede causar un terrible daño. Satanás usa la lengua para dividir a las personas
y para instigar enfrentamientos. Las palabras ociosas y aborrecibles son peligrosas porque esparcen rápidamente destrucción y nadie puede detener los resultados una vez que se han pronunciado. Así que, amados hermanos, debemos tener cuidado con nuestra manera de hablar. El lenguaje sucio pone de manifiesto lo que hay en el corazón. Ese es el problema. Quiere decir que no solo es de labios para afuera, sino que viene del corazón lo que se dice. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nos damos cuenta de esta situación, la lengua está conectada con el corazón en un sentido espiritual. Si tu corazón es bueno, hablarás buenas cosas. Si tu corazón es malo, hablarás perversidades. Eso refleja quién eres. Esta es una verdad ineludible. Lo que está en tu corazón se refleja en tu vocabulario y en tu conducta. Una palabra sucia manifiesta lo sucio que es el corazón. Así que en el hablar se descubre la malicia, la amargura, el odio, el engaño, el resentimiento que se tiene a la vida, al prójimo, incluso hacia sí mismo o hacia Dios. La forma de hablar refleja lo que hay en el corazón. Mucha gente pensará que a Dios no le interesa tanto como nos expresamos, pero yo les quiero decir que sí le interesa. En Mateo 5 aparece lo siguiente. Mateo 5, verso 22. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando hay disgustos acalorados, la gente se ofende hasta más no poder entre sí. Se buscan las palabras más ofensivas, más humillantes, más hirientes para lastimar al prójimo. Pero esta cita nos dice que quien ofende con palabras groseras a su prójimo es culpable e incluso queda expuesto al infierno si no se arrepiente. En la traducción al día, este mismo versículo, la traducción al día no utiliza la palabra necio ni fatuo, palabras que a veces usamos para diferenciar una persona de otra, una actitud de otra. Pero la Biblia al día dice así: el que le dice idiota a su prójimo merece que lo lleven a juicio, y el que maldiga a su prójimo merece ir a parar a las llamas del infierno. Qué tajante es la palabra del Señor. Cuando alguien siente algo negativo por su prójimo, porque le ha hecho algo o porque así nada más de la nada le surgió eso, no le cae bien su prójimo, se utilizan las palabras más hirientes, dice aquí, palabras groseras, palabras humillantes, que vienen del corazón, pero Dios las ve, las escucha, y Él sabe en qué momento una persona puede quedar expuesta. Quiere decir, si no se arrepiente de aquello que dijo, puede que sea enjuiciado, es lo que Dios dice. En esta parte de Mateo 5, maldecir habla de hablar groseramente, de una manera sucia, vulgar a su prójimo. Así que no hay justificación para que un cristiano, ya dije, una persona nacida de nuevo, porque en el mundo es muy común, muy natural, incluso es parte de la cultura. Vamos a diferentes partes de las regiones de nuestro país y mucha gente, hasta niños, hablan y para ellos es su cultura hablar así. Pero Dios nos está diciendo a quienes hemos nacido de nuevo, a quienes nos catalogamos como cristianos, no hay justificación para usar palabras sucias, palabras de doble sentido, palabras groseras. Dios mira que nuestra entrega a Él se va a reflejar en nuestra forma de hablar. En Mateo 12 se reitera un poco más lo que dice Mateo 5. Mateo 12,
verso 34 al 37. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que el juicio viene también por las palabras que decimos. Por eso es importante renovar nuestra forma de expresarnos, y más cuando nos hemos entregado al Señor. Ahora, algo que debemos cuidar constantemente son los sentimientos negativos. Todos estamos expuestos a que un sentimiento negativo aflore en momentos críticos, en momentos en que tenemos fricciones con nuestro prójimo. Pero debes aprender a controlar esos sentimientos negativos, no dejarte llevar. Mira, hay dos clases de cristianos según lo que expresa en todo el Nuevo Testamento. Los cristianos carnales y los cristianos espirituales. Los espirituales son los que se esfuerzan en renovar toda su vida, incluida la lengua. Y los cristianos carnales son los que siempre se dejan llevar por sus emociones negativas. Lo que sienten, lo dicen tal cual, y no importa si ofenden o no al prójimo. Pero no está bien. Los cristianos debemos aprender a tener autocontrol, sacar de nuestro corazón lo que puede dañar a nuestro prójimo y que al final del día te va a dañar tu relación con Dios. Ya lo dije, las personas que empiezan una discusión terminan diciéndose hasta de qué se van a morir. Pero si es tu caso, mira lo que Dios te dice ahí en Mateo 12. Por tus palabras serás declarado inocente o culpable. Lo más lamentable es que a veces sucede dentro de la misma familia. Dentro de la misma familia se dicen obscenidades. Padres a hijos, hijos a padres, todos se carnean entre sí. Esto lo vemos continuamente en nuestra sociedad. Pero ya dije, hablar de la sociedad en general, a hablar del grupo de creyentes, es otra cosa. Debe haber un cambio, una diferencia entre cónyuges que ya no se toleran, que se han dejado de amar y que viven juntos por no sé qué razón, pero se ofenden hasta más no poder. Se dicen hasta de qué se van a morir, cuánto se odian entre sí. Entonces, ¿para qué siguen juntos? Ya dije, entre padres a hijos, entre hermanos de sangre, entre nueras, yernos, suegros, suegras. Muchos incluso se justifican. Jesús en algún momento en Mateo 5 dijo que él no vino a traer paz, sino espada, y vendría a dividir. En una familia, si habrían 5, 3 estarían contra 2 y 2 contra 3. Y el sentido correcto de interpretar ese pasaje es que cuando una persona nace de nuevo, se entrega a Cristo, pues viene el rechazo de la familia cuando alguien rompe sus costumbres, rompe sus creencias, su ideología. A eso se refiere, que por esa razón vendría división. Esto es común. Cuando alguien se convierte en cristiano, muchas veces la familia no lo entiende y dice, ¿por qué vas a cambiar si siempre hemos heredado esto de nuestros antepasados? A eso se refiere la palabra, pero muchos malinterpretan y dicen, por eso no me hablo con mis suegros, por eso no me hablo con mis yernos, con mis nueras, por eso no le hablo a mis hermanos, por eso no me hablo con mis padres, con mis hijos, cualquiera que sea el caso. Pero están malinterpretando. Yo les invito a que reconsideren esa actitud. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿En qué ayuda en nuestra relación con nuestra familia herirse a través de palabras groseras o con palabras groseras? Yo creo que no ayuda en nada. Más bien destruye la relación. La forma en que hablamos va a construir o va a destruir nuestra relación con nuestra familia, con nuestro prójimo, con nuestros hermanos en Cristo.
Las palabras groseras que se expresan con enojo pueden destruir una relación que se necesitó años para establecerse. Hay personas en esta vida que han quedado marcadas por lo que su propio familiar les ha dicho. Cuando en la crianza paterna, los papás, los que son padres, mamá o papá, y que vienen humillando a sus hijos con palabras groseras, con palabras destructivas, hirientes, diciéndoles que son tontos, que no sirven para nada, eso se queda en el corazón de las personas y pocos logran superar esa situación. Pocos logran superarla. Pero a mucha gente le vale. Tratan a su propia familia como si fuera la jerga de trapear. Lastimar verbalmente a los hijos, a la esposa, a cualquier miembro de la familia, lejos de traer respeto, va a traer menosprecio, va a traer miedo y va a traer coraje. Cuando un padre, una madre, se dirige a los hijos con peladeces, lo único que se está mostrando no es su autoridad, sino su incapacidad de gobernar a su propia familia. Y ya dije, muchas veces esto se revierte, los hijos cuando ya toman fuerza, empiezan a hacer lo mismo con sus padres. Y yo les voy a decir algo, lo que se siembra se cosecha. Pocas personas lograrán superar esos traumas de la infancia y lograrán perdonar y lograrán honrar a sus padres pese a lo que les hayan hecho. Pero en la gran mayoría de los casos, insisto, lo que se siembra que se cosecha. Lo mismo pasa entre los cónyuges. La mujer que ofende verbalmente a su marido expresa su enojo, su frustración, su amargura, su resentimiento. Y aunque a veces pudiera ser que el marido es la causa de sus penas, no es correcto manifestar el enojo usando palabras altisonantes. A Dios no le agrada, eso déjaselo a la gente mundana. Tú, si eres cristiano, debes ser diferente. Si vas a dirigirte a tu cónyuge, háblale con respeto. Si eres el esposo, háblale con respeto a tu mujer, con palabras que le edifiquen, no que la hieran, no que la lastimen. Si eres, en tu caso, mujer, háblale a tu marido con palabras de respeto, de admiración, no lo humilles. Yo sé que en algunos casos será mucho pedir, pero yo te invito que profundices en tu relación con Dios, porque en la medida que tú profundices en tu relación con Dios, vas a profundizar en la relación con tu prójimo. Cualquiera que sea el caso, entre cónyuges, de padres a hijos, hijos a padres, entre hermanos, porque en una familia, cada familia es diferente, quienes se dirigen de esta manera para pedir algo, para dar órdenes, aparentemente muchos muestran su postura de que tienen el control, pero a Dios no le agrada ni el machismo ni el matriarcado. Y mucho menos le agrada que los hijos se levanten contra los padres de ese modo. La Biblia dice que el deseo del corazón de Dios, y con eso se cierra el Antiguo Testamento con el libro de Malaquías, antes de la llegada de Juan el Bautista, Malaquías en el Antiguo Testamento, dice que una de las labores del Espíritu Santo es que Él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada que las relaciones de familia sean buenas, sean edificantes, sean constructivas, sean de bendición. Pero volvamos al punto. El uso de las palabras sucias, lejos de unir a las familias, las van a dividir. Y la Escritura dice que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Hace rato dije que se está volviendo aceptable en la sociedad el lenguaje sucio. Y es alarmante que incluso los niños y las niñas ya se expresen así. Para muchos padres que no conocen la Escritura, incluso cuando apenas los niños empiezan a hablar
y dicen alguna palabra grosera y les da risa. Les da risa en lugar de enseñar y educar que eso no está bien. A ti papá, a ti mamá te toca moldear a tu hijo, a tu hija. ¿Cómo? Instruyéndole, enseñándole, ejemplificándole con tu propio testimonio. Muchos padres le dicen a sus hijos, yo ya soy adulto, yo ya puedo decir lo que estoy diciendo. Papá, ¿por qué dices eso de mi mamá? Papá, ¿por qué dices eso del vecino o de aquella persona o de tu propia familia? Y tontamente les contestan, porque soy adulto. Quiere decir que cuando el niño llegue a la adultez, ¿tendrá permiso para decir lo que le venga en gana? Yo creo que no. Yo te invito a que reconsideres esa forma de pensar que no está bien. Aunque la sociedad no lo mire como malo, ya dije, ustedes y yo debemos entender que a Dios no le agrada. Si estás mirando esta enseñanza, si la estás escuchando, creo que es porque te interesa temer a Dios y agradar a Dios. Pues Dios te dice hoy, renueva tu forma de hablar, domina y controla tu lengua, es lo que Dios te está diciendo. Ya que Dios jamás en la Escritura vemos que Él se haya dirigido al ser humano de una forma grosera, y eso que muchos le han ofendido a más no poder, pero no por eso Dios los agrede con palabras altisonantes. Santiago 3. Santiago capítulo 3, versículo 4 al 12. Dice así: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Esto es cuando no se controla. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. A los cristianos les hablo. ¡Qué contradicción! Con la boca bendecimos a Dios y maldecimos al prójimo. ¡Qué contradicción! No y no. Dios no lo aprueba de ninguna manera. ¡Qué tremendo! En una reunión, gloria a ti, Señor, santo eres Dios. Alabamos a Dios, le expresamos nuestra admiración. Y en la calle o en la casa, carneando al prójimo. Qué triste y qué lamentable. Nuestras palabras deben dar gracia a los oyentes, no desgracia. De tu boca jamás deben producirse maldiciones hacia tu prójimo. Dios nos llamó para bendecir, no para maldecir. Y muchos estarán pensando, pero es que se lo merecen. Eso a ti no te corresponde juzgarlo. Dios es el juez, no tú. De hecho, la misma Biblia dice, si alguien te maldice, tú bendícelo. Pero tal vez en algunos casos estaré pidiendo imposibles. Pero ¿sabes qué? No lo tomes como de mi parte. Dios te lo está pidiendo. Vamos a mirar varios pasajes a la vez. Proverbios 10:32. Proverbios 10:32.
Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Si te das cuenta, Dios considera una persona justa o impía por la forma en que habla. Qué claro está, si eres una persona justa, hablarás lo que agrada, darás gracia a los oyentes. Pero si eres impío, hablarás perversidades. Proverbios 15:7. 15:7 dice así: la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. ¿Por qué? Porque los necios hablan perversidades, truanerías, groserías, majaderías, maldiciones. Qué tremendo. Aquí mismo en Proverbios 12:18 dice así: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El hablar de un cristiano, de una persona nacida de nuevo, va a edificar, está construyendo con la forma en que habla, va a ser de edificación. Pero la forma de hablar de un necio, de un tonto, es que está hiriendo a los demás, como una espada aguda, una espada de doble filo, está hiriendo, está lastimando, está humillando a su prójimo. Piénsalo muy bien. Colosenses 4:6. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Responder a tus hermanos de sangre, responder a tus hermanos en Cristo, responder a ajenos, responder a incluso a enemigos. ¿Cómo debemos responder? Es lo que dice este pasaje. Que tus palabras sean sazonadas con sal. En otra forma de decirlo, que estén adornadas, que lleven consuelo, que lleven edificación, que lleven cosas constructivas, no destrucción. Así como a nosotros, así como a ti, nos agrada ser respetados, debemos respetar a los demás. Y si nos faltan al respeto, ¿qué debemos hacer? Imitar la actitud de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hacía Jesús? El apóstol San Pedro nos da un ejemplo de lo que él vio en nuestro Señor Jesucristo y que después él lo aprendió. En 1 de Pedro 2, 21 al 23 dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¡Qué ejemplo de nuestro Señor Jesucristo! Y de todos ustedes he sabido cuando Él estaba ya muriendo en la cruz, estaba en sus últimos momentos, Él incluso intercedió por sus agresores. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¡Qué ejemplo de nuestro Señor Jesucristo! Y yo sé que algunos estarán pensando, pero Él era el Señor, yo soy humano de carne y hueso. Nunca olvides, Jesucristo, Dios encarnado, 100% Dios, 100% hombre, tuvo las mismas tentaciones que tú y que yo. Y yo estoy seguro que Él también se sintió tentado a amenazar a sus agresores. Pudo haber dicho, pero me la van a pagar, los voy a mandar al infierno. Pero no lo hizo. Él aguantó y supo comportarse a la altura. Y es lo que yo te invito a hacer. Compórtate a la altura si te llamas hijo de Dios, si eres cristiano. Así que nuestro Señor no respondió palabras hirientes a quienes le ofendían. Nosotros también debemos aprender a hacerlo. Debemos aprender a renovar nuestra lengua, darle lugar al Espíritu Santo para renovar nuestra forma de hablar. Si la lengua, siendo ese miembro pequeño, como dice Santiago 3, no ha sido renovado, yo creo que es buen tiempo para que se renueve. Es tiempo de que aprendamos un lenguaje sano.
La Biblia es lo que nos enseña, un lenguaje puro, un lenguaje santo, un lenguaje decoroso, un lenguaje de edificación. El lenguaje sucio, majadero, grosero, hiriente le pertenece a quienes no son creyentes, a quienes no han sido renovados en su corazón. Siempre recuerda, de la abundancia de tu corazón hablará tu boca. Y yo sé que algunos estarán pensando, pero ¿por qué me tengo que dejar? Con eso ya estás diciendo, no quiero agradar a Dios. No quiero obedecer a Dios en este sentido. Piénsalo muy bien. Los cristianos debemos usar palabras amables, agradables, respetuosas, sabias, valiosas, palabras que edifiquen, no que destruyan. No destruyas relaciones interpersonales con tu forma de hablar. No lo hagas, más bien construye. Si tienes que arreglar algún asunto con tu prójimo, no lo humilles. Habla con él, con ella, como gente civilizada. El uso de las majaderías está de más. No te des cosas en tu forma de hablar, como lo hace cualquier necio, como lo hace cualquier persona que no conoce la palabra del Señor. Efesios 4:29, regresamos porque quiero leerla en otras versiones. Con esto terminamos en Efesios 4:29. En la versión Dios habla hoy dice, no digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. La Peshitta dice aquí, ninguna palabra obscena salga de su boca, solo la que sea buena y útil para la edificación, para que impartan gracia a los oyentes. La Nueva Versión Internacional dice de siguiente modo en el verso 26. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes les escuchan. La Vulgata. De vuestra boca no salga ningún discurso malo, sino los que sean buenos para edificación de la fe, que den gracia e inspiren piedad a los oyentes. En la Septuaginta, toda palabra corrompida de vuestra boca no salga, sino que si alguna buena para edificación de la necesidad, para que dé gracia a los oyentes. En la Nueva Traducción Viviente, y con esta termino, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes les oigan. Vamos a terminar con una oración. Padre, tu Espíritu Santo nos mueve hoy, a través de la palabra que Él ha revelado, a renovar nuestra forma de hablar, que podamos disponernos para hacerlo. Ayuda a quienes no lo habían contemplado, a quienes dan rienda suelta con sus palabras lo que hay en su corazón. Ayúdales a renovar esas áreas de su ser que están obscurecidas. Y te suplico, Señor, que perdones a todo creyente que ha estado lastimando a su prójimo y que le muevas al arrepentimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.